Doctora Ana Teresa Bernal, ¿será que el presidente Petro está viendo una ciudad que nosotros estamos viendo o somos nosotros los del problema que no estamos interpretando las cifras como lo ha explicado el presidente Petro? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, yo lo que veo es que las cifras son las cifras y las cifras dan cuenta de las situaciones que vive una ciudad, un país. Él está hablando de homicidios y está hablando de violencia. Pero la seguridad tiene que ver con otros factores. Que Petro está hablando de homicidios y de violencia, pero que hay otros factores sobre el tema de la inseguridad. Por favor, adelante. Mira, yo creo que es importante revisar los informes de la Defensoría del Pueblo y los sistemas de alertas tempranas, las alertas que ha puesto, porque si bien es cierto que Bogotá ha disminuido los niveles de violencia y homicidios, existe en la ciudad de todas maneras un alto riesgo de que estas bandas, que son las que al parecer están trayendo los cuerpos de personas asesinadas y que las meten en las bolsas y las dejan tiradas en alguna localidad de la ciudad, están apareciendo en la ciudad y creo que eso no es una cosa nueva, o sea, esto ya tiene un tiempo. Ya ha habido varias alertas de la Defensoría del Pueblo y creo que eso hay que revisarlo, eso hay que mirarlo. Uno escucha en localidades también de la ciudad que hay situaciones de inseguridad y de microtráfico que se presentan y que afectan a la comunidad y que afectan incluso a los colegios en donde se venden sustancias psicoactivas a los niños, a los jóvenes. Y toda esa situación ha desencadenado, yo creo que situaciones de violencia por la competencia entre las mismas grupos y la búsqueda de control territorial en la ciudad. Entonces yo creo que si bien Bogotá, por políticas de seguridad enfocadas muchísimo al tema social, ha mejorado los niveles de seguridad y disminución de la violencia, no se puede decir que Bogotá ya es una ciudad segura. Tiene niveles de inseguridad, tiene situaciones de inseguridad que las estamos viendo a diario y que tienen que ver con muchas formas, como los robos de los celulares, como el tema de amenazas a distintos ciudadanos y ciudadanas, como el tema de lo que se ha presentado del encuentro pues de personas descuartizadas. Se habla de que en Bogotá existen o en los límites entre Bogotá y Soacha, al parecer se habla de existencia de grupos que torturan y que hacen casas de pique, cosas de ese tamaño que son muy graves y que no se deben dejar avanzar. Por eso me parece que la interlocución y el diálogo del presidente con la alcaldesa es muy importante, y que lo que han hablado en concreto de acordar el tema de realizar un plan de desarme eficaz que ojalá se dé en todo el territorio nacional, pero en Bogotá muy importante. Ustedes saben que las cifras de que existen más de 5 millones de armas que circulan en la sociedad, pues las armas que producen muerte, producen situaciones de riesgo. El tema de aumentar el pie de fuerza también es importante, la coordinación de inteligencia de los diferentes cuerpos de inteligencia que existan y la coordinación, que funcionen, por ejemplo, las cámaras y que las cámaras estén articuladas a los lugares de inteligencia. Todo eso es importante, el fortalecimiento de programas de atención a los jóvenes que quedan desempleados y desescolarizados y pasan mucho tiempo sin ninguna ocupación. Creo que a los jóvenes hay que cada vez atraerlos más hacia actividades que conlleven a la paz, a la producción, al desarrollo. O sea, son muchas las medidas que se deben tomar en pro de la seguridad. Creo que Bogotá está teniendo una percepción de inseguridad bastante grande que tiene que ver con situaciones que se han presentado reales y que no se pueden desestimar. Pero ¿será que como somos una sociedad de corta memoria, nos sentimos y nos percibimos más inseguros hoy que lo que éramos hace 30 años? No sé ustedes que son bogotanos, que tienen experiencia, que han hecho su vida profesional en Bogotá, ¿tienen esa misma percepción, doctora Ana Teresa Bernal? ¿Será que hoy podemos hablar de una ciudad más segura?
Yo creo que indiscutiblemente los niveles de violencia han disminuido, de violencia, porque acuérdense ustedes cuando el partido del 5-0 que pasó en Bogotá, ¿qué año era ese? No recuerdo bien. Eso Pero era el 94, ¿no? exacto, los niveles de violencia de la ciudad eran tremendos y eran altísimos. Esa noche hubo 97 muertos, creo. Entonces, había unos índices de violencia tremendos, pero eso ha disminuido, entre otras, porque yo creo que los bogotanos cada vez estamos más, digamos, yo creo que en Bogotá es una ciudad increíble, es una ciudad en donde la gente se ha ido culturizando muchísimo, la gente ha ido incluso decidiendo temas muy importantes de la vida nacional y de la vida política importantes. Bogotá es una ciudad bastante educada políticamente, pero creo que eso no quiere decir que Bogotá no sea una ciudad afectada por los niveles de conflictividad que tiene la sociedad colombiana. Y cuando digo eso me estoy refiriendo a actores del narcotráfico, me estoy refiriendo a actores ilegales armados, a grupos de la guerrilla, de la insurgencia. Bogotá siempre ha estado atravesada también por este tipo de situaciones y no se escapa, no es ajena a la realidad de conflictividad armada que existe en el país. Y por eso creo que no es una violencia incluso propia de los bogotanos, es una violencia que es traída a Bogotá, traída como consecuencia de muchas situaciones de conflictividad. Entonces, creo que hay que ponerle cuidado a eso y a las alertas tempranas de la Defensoría, no hay que desestimar eso, lo que no quiere decir que seamos una ciudad más violenta hoy que en los años 90, no creo que eso sea así. Sí creo que la violencia ha disminuido, pero no creo que Bogotá sea una ciudad absolutamente segura, ni que Bogotá esté en altos niveles de seguridad. Yo creo que hay inseguridad y hay que ponerle cuidado a eso. Entonces es un poco para ver cómo, digamos, Bogotá ya no tiene esos niveles de violencia, porque la verdad Bogotá se ha convertido en una ciudad mucho más tranquila. Pero eso no quiere decir que no haya inseguridad y que no haya actores armados y que no haya grupos a los que hay que combatir, y también no quiere decir que no haya que trabajar porque cada vez haya mejores condiciones para que la ciudad tenga más seguridad y más tranquilidad, mejor convivencia. Sí. Doctora Ana Teresa Bernal, una feliz tarde, gracias también por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Alejandro, gracias a los oyentes, gracias a RCN.